jueza cuarta de distrito aquí en el estado de Nayarit. ¿No puede dar a conocer el pronunciamiento, por favor? Claro que sí. ¿Ya podemos empezar? Sí. Muy bien. Hoy nos reunimos en un momento crucial para el futuro de nuestra nación. Estoy aquí no solo como jueza, sino como una defensora inquebrantable de los principios fundamentales que sostienen nuestra república. La independencia judicial, la división de poderes y la protección de los derechos humanos. Nos encontramos en un punto de inflexión. Una reforma legislativa promovida por el presidente de la República y tramitada por la mayoría parlamentaria, lo cual es una amenaza en socavar los pilares mismos sobre los cuales se asienta nuestro Estado de Derecho. Este intento de concentración del poder en una sola persona no solo es una afrenta directa a la independencia judicial, sino también constituye un golpe mortal a la democracia que tantos, antes que nosotros, lucharon por establecer y proteger. La historia nos ha enseñado que cuando el poder se concreta en manos de unos pocos, la justicia se convierte en un instrumento de opresión y los derechos de los ciudadanos quedan relegados al capricho de quienes ostentan el poder. Esta reforma, que bajo el velo de una supuesta modernización del Poder Judicial Federal, busca centralizar el poder, pone en riesgo no solo la independencia de los jueces, sino también el bienestar de nuestra sociedad en su conjunto. Como custodios de la ley, es nuestra responsabilidad levantarnos contra cualquier intento de subyugar la justicia de los intereses políticos. La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es una garantía para todo el pueblo y para todos los ciudadanos. La independencia, es el baluarte que asegura que los derechos de cada individuo, sin importar su posición o riqueza, sean protegidos de manera justa e imparcial. Sin esta independencia judicial, el Poder Judicial Federal se convierte en un brazo del Poder Ejecutivo y la justicia en una farsa. Hoy venimos a recordarles a aquellos que usan el sarcasmo como un recurso para minar la seriedad de los oscuros momentos que vive la patria, que la justicia debe ser aplicada con integridad y que el derecho no es un simple conjunto de normas que pueden ser manipuladas al antojo de quienes ostentan el poder. El derecho, en su esencia más pura, es un compromiso con la moralidad, con la protección de los derechos fundamentales y con la preservación de la dignidad humana. Esta reforma no solo amenaza la justicia, amenaza la estabilidad misma de nuestra nación sin una justicia independiente. Las inversiones se verán afectadas, la confianza en nuestras instituciones se desmoronará y los derechos humanos quedarán a merced de una maquinaria estatal centralizada y autoritaria. Nos encaminamos hacia una crisis constitucional sin precedentes, una crisis que, de no ser atendida, dejará cicatrices profundas en nuestro tejido social. Por estas razones, hemos decidido, junto a cientos de personas juzgadoras comprometidas con la justicia, la suspensión de labores jurisdiccionales de manera indefinida en todo el país, a partir del día 21 de agosto, como un acto legítimo de resistencia contra esta reforma y hasta que ésta sea desechada. Esto para dar paso a la construcción de una reforma integral del sistema de justicia, a la que sin duda alguna nos sumaríamos. Esta acción no es tomada a la ligera, es una medida extrema en respuesta a una amenaza extrema. No nos podemos quedar de brazos cruzados mientras se desmantelan los principios que juramos proteger. Hago un llamado a todos mis colegas jueces y magistrados
a todos los operadores de justicia, a la sociedad civil en general y a cada ciudadano consciente de lo que en esta reforma está en juego. Unámonos en defensa de nuestra democracia. Hoy más que nunca es imperativo que defendamos la división de poderes y la independencia judicial, no solo por nosotros, sino por las generaciones futuras. El futuro de nuestro país está en juego y no permitiremos que la justicia sea sacrificada en el altar del poder. Como jueces federales, nuestra lealtad es y siempre será con la justicia, con la verdad y con los derechos inalienables de todos los ciudadanos de este pueblo. Y nuestro deber es nuestra responsabilidad y es nuestra lucha. Que este sea un momento de reflexión, pero también de acción. Que nuestra voz se escuche alta y clara. La justicia no se vende. La justicia no se subyuga y no se silencia. En nombre de la justicia, en nombre de la libertad, nos levantamos hoy y siempre. Muchas gracias. ¿Cuántos juzgadores irían a paro en Nayarit? Todos los jueces federales. ¿Cuántos serían aproximadamente? Somos 24. ¿De qué institución nos puede decir? Por órgano jurisdiccional, pues es variado porque depende de los ingresos que hay y depende de la materia. Pero, por ejemplo, por lo menos los ingresos salen en ese mismo mes, ¿no? Se habla también de cuáles son los asuntos que se van a atender durante... Eso es muy importante. El Poder Judicial Federal no deja de trabajar. No deja de trabajar ni un solo momento. Nunca deja de trabajar el Poder Judicial. Siempre hay guardias, siempre se atienden los asuntos urgentes. Incluso estos días hemos estado trabajando con los asuntos urgentes. O sea, eso es responsabilidad y eso no se soslaya. El Poder Judicial sigue trabajando, simplemente estamos en paro de ciertos ¿Qué labores. asuntos se atenderían entonces? Estamos atendiendo a desapariciones forzadas, delitos que pongan o cuestiones que pongan en peligro la vida, las suspensiones, los incidentes de incumplimiento a la suspensión, alimentos, cuestiones de familia. ¿Casos de salud también? También, Claro, solicitud cuando- de salud médica también. ¿Sí nos dice su nombre? Yo soy Ingrid Migrantes. Romero López, soy la jueza primero de amparo, de penal. La ministra Nenia Abate dice que los ciudadanos no tienen derecho a ir a un paro. ¿Qué le dirían? No, está constitucionalmente permitido y tenemos marco jurídico para llevar a cabo este evento. Sí, no solamente la Constitución, sino a través también de los tratados internacionales que nos rigen, atendiendo al artículo primero constitucional, tenemos el derecho de hacerlo. Y es importante reiterar que no estamos dejando de trabajar, ¿eh? Realmente seguimos trabajando, simplemente es una muestra de nuestro total inconformidad por todas las agresiones que hemos tenido. Uno de los principales argumentos del presidente para esta reforma dice que el voto popular garantizaría que los juzgadores que respondieran a los intereses del pueblo y no a los intereses De ninguna manera, eso no es verdad. Eso no es verdad. El tener jueces especializados garantiza al pueblo tener una mejor justicia. La garantiza. ¿Por qué? Porque eres una persona preparada, eres una persona especializada, conoces totalmente los derechos fundamentales, los derechos humanos. Nosotros protegemos derechos humanos para el pueblo. Nosotros no vemos asuntos que tengan que ver con partes, con dos partes individuales. Nosotros vemos asuntos que tengan que ver con un acto de autoridad que presuntamente está afectando a un ciudadano o a alguien del pueblo. Eso hacemos nosotros. Es necesario hacer énfasis en este punto que menciona la juez. Mi nombre es Luis Armando Pérez, magistrado de circuito. Esta reforma no está atendiendo a las causas de los pobres, definitivamente. Si nosotros analizamos la estadística respecto de los asuntos en las condenas, son en su mayoría, en las sentencias penales, por narcomenudeo. Y un análisis estadístico de las personas condenadas es un 65% que se encuentran en pobreza. De modo que el voto popular no garantiza de ninguna manera que estén ajenos a la injerencia del poder, del Estado invisible. Eso es muy importante mencionarlo. Si el voto popular fuera garantía de la honestidad, entonces no habría gobernadores, no habría diputados corruptos, y los mayores escándalos de corrupción están en el legislativo y están en el ejecutivo. Y ahí es donde se trata de cubrir todo. Esta reforma es atentatoria de diversos derechos en contra de la población. El antecedente histórico de la controversia de los jueces
no es nuevo, no estamos descubriendo el hilo negro, señores y señoras. En 1893 se rechazó que los jueces fueran electos por el voto popular, y la discusión de quien quería proponer que los jueces fueran electos fue Porfirio Díaz, precisamente con el objetivo de tener el control de los juzgadores. Fue rechazada esa propuesta y esa pugna que tuvo Porfirio Díaz, de modo que la independencia judicial es la garantía de todos ustedes como reporteros de acudir a la justicia federal. La justicia federal ve los asuntos que ustedes tienen contra las autoridades, contra el gobernador, contra el presidente de la República, contra el policía del barrio, y precisamente eso es lo que no quiere el poder. Quiere minarlo a fin de tener el control y que ustedes no se puedan defender en ningún momento por ninguna causa y quede al visto bueno de una sola persona. Se viola el artículo 49 constitucional, que es preciso en cómo se forma la República, la división de 3 poderes, y que es preciso que no se va a concentrar en una sola persona. Se viola el artículo 1 constitucional, que dispone que la Constitución será progresiva. Hay un principio de no regresividad. Se viola el artículo 14, 16, 17, 20 constitucionales. ¿Por qué? Porque con un discurso falaz de que todos los jueces y magistrados somos corruptos, sin ningún derecho de audiencia previa, sin ningún mandamiento fundado y motivado donde se analice, y no respetando la presunción de inocencia, se determina esta iniciativa. Se violan diversos derechos, se viola el 17 constitucional en el acceso a la justicia, porque la independencia judicial es un derecho de todas las personas, mexicanos y mexicanas, es un derecho de ustedes, no es de los jueces. Se viola el artículo 26 constitucional, porque prevé la democracia deliberativa, donde las reformas y el plan de desarrollo de México debe estar estructurado por el diálogo de las mayorías y las minorías. Se violan diversos preceptos constitucionales, se viola el artículo 25 de la Convención de Viena, que obliga al Estado mexicano a respetar los tratados internacionales en materia de derechos humanos. No se está respetando. Hay precedentes de índole internacional, y desde luego que el presidente de la República, siempre su defensa es que no se meta la OEA, que no se meta la Corte Interamericana. Pero señores, actualmente México acudió a un litigio internacional a defender el derecho consular, o no lo saben, que está en una pugna internacional. Cuando pasó la Ayotzinapa, precisamente el movimiento del actual presidente llevó ese asunto a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana. Entonces, únicamente no les gusta cuando no les conviene. Es una diversa violación de derechos constitucionales, de violación de derechos humanos en perjuicio de ustedes. Muchos de ustedes trabajan a través de las redes sociales, del YouTube, pues en algún momento cuando le incomode alguna publicación de ustedes, alguna transmisión de ustedes, pues les van a bloquear su canal, señores, y van a acudir a la justicia federal y no van a tener oportunidad, o su oportunidad va a ser ínfima, porque será al visto del Ejecutivo si da paso a que se ejerza su derecho. Hay una diversa violación condensada y preponderante. Y ojo en esto, porque hay otra propuesta de reforma constitucional que es el primero, y el primero constitucional es de los más importantes y sobre el que ha avanzado la sociedad mexicana, que es la protección de los derechos humanos. En este caso, la iniciativa de reforma posterior a esto, que viene el primero constitucional, se refiere a que la Constitución está sobre los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Qué les parece esto? ¿Es riesgoso o no? Reflexiónenlo. Y este es el mensaje para la sociedad en general. Gracias. Estamos en paro indefinido, y propiamente los asuntos que se están atendiendo son los urgentes, los que prevé el artículo 15 de la Ley de Amparo y 22 constitucional. Uno de los principales argumentos del presidente para justificar su reforma dice que por los jueces, magistrados y ministros gozan de una serie de privilegios que están por encima. Ese punto está fuera de debate. No estamos en la discusión de ese tema. Si ustedes ven, el tema de discusión se refiere a la independencia judicial. Nosotros no estamos en la pugna de la defensa de los salarios ni las remuneraciones. Ojo, somos gente que nos hemos preparado por años en esto. Yo no tengo miedo de desempeñar mi labor fuera de donde estoy. Lo que sí temo es que en un estado totalitario, en un estado controlado por una sola persona, si yo decido ser maestro de derecho,
¿Qué le voy a enseñar a los alumnos de Derecho? ¿Que sea amigo de un senador? ¿Que sea amigo de un coordinador parlamentario para que sus asuntos pueda arreglarlos con el juez? Eso es el punto. Eso es una mentira, es una falacia que está construida falazmente. Nadie actualmente gana más que el presidente de la República. El presidente de la República no paga ni el papel sanitario que utiliza. Ojo con eso. No paga ni el traje, ni los trajes que utiliza. No paga ni el chef que utiliza. No paga la comida, no paga el predial, no paga el agua. Y eso está en la discusión de la ley de remuneraciones. Porque se devolvió a la Cámara de Diputados para que analizara todas las prestaciones que recibe en especie y nunca lo han resuelto. ¿Por qué? Porque el debate no le conviene y sigue engañando al pueblo actualmente. Desde luego que gana más de lo que en la nómina está estipulado, porque tiene prestaciones especiales. No paga ni el mantenimiento del vehículo, no paga nada. Y todo eso ingresa en su beneficio, desde luego. Es una mentira. Magistrado, había comentado en su momento el presidente de la Federación de Abogados del Estado, aceptó pues que sí había corrupción dentro del Poder Judicial, aunque no estuviera de acuerdo en que se eligiera como propone el Ejecutivo, decía que sí se necesitaban hacer cambios. ¿Ustedes cómo ven pues esta opinión del presidente? Mire, No hay corrupción en el Poder Judicial Federal, aunque cueste trabajo creerlo, aunque cueste trabajo saber el país en el que vivimos y las instituciones que tenemos y los otros poderes de Estado. En el Poder Judicial Federal no hay corrupción y nos pueden investigar. Hay un tema que está correlacionado con el tema de la reforma que impulsa el presidente, que es el de la sobrerepresentación. Se dice que pues, si se gana la sobrerepresentación en el Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados, pues va a ser más fácil que el presidente pueda hacer esta reforma. ¿Cuál es la postura de ustedes ante esta situación? claro que sí, se están hablando finalmente los propósitos democráticos de nuestro Estado mexicano. Sí. Precisamente se anularía el 26 constitucional que habla de la democracia deliberativa. El ejemplo de todo esto fue un cambio radical a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde los derechos de la mayoría eran subyugados por la mayoría. Y desde luego, si vemos sobre ese principio y la razón es que simplemente un dictador en Alemania, con el apoyo del pueblo, pues mandó a la hoguera a más de 2 millones de personas. De modo que con este absurdo de que el pueblo decide, pueden disponer, darnos de latigazos y finalmente el pueblo lo mandó. El apelar al pueblo es una falacia, y una falacia muy reconocida por nosotros los juzgadores. El apelar al pueblo es dejar de reflexionar si es justo o no es justo una medida, y es ahí donde está el debate. No es justa la medida, y se están exponiendo las razones y los argumentos y el rechazo del poder, porque tiene una tribuna especial, porque tiene disposición y medios y los recursos económicos para hacerlo. Es un abuso y un desvío de poder el que hace el presidente día a día. ¿Cuántos tribunales hay? Tenemos 3 tribunales colegiados de circuito, tenemos 3 juzgados de distrito, 4 juzgados de distrito en materia de administrativa, civil y de trabajo, 4 de amparo penal, un tribunal colegiado de apelación y el Centro de Justicia Penal Federal. Esos son los órganos que tenemos aquí. Y el Centro de Justicia Laboral.